Imagina que un día despiertas en tu propia casa, pero descubres una puerta nueva que jamás había estado ahí. No una puerta vieja, ni una puerta tapada por muebles. No, una puerta completamente instalada, con marco, con manija, con olor a madera recién cortada, como si alguien lo hubiera puesto mientras dormías. Esa fue exactamente la situación en la que se encontró Elías Mondragón, un joven de 26 años, diseñador gráfico, quien vivía solo desde hacía casi 2 años. Él no creía en fantasmas ni en lo paranormal. Era de esos que piensan que todo tiene una explicación lógica, pero lo que estaba a punto de vivir lo convertiría en todo lo contrario. Todo empezó un martes, uno normal, como cualquier otro. Elías trabajó hasta tarde. Comió algo rápido y se tiró en el sofá a ver videos, como siempre hacía antes de dormir. A eso de la 1:47 de la mañana, comenzó a sentir un zumbido raro, como cuando una televisión antigua queda encendida sin estar en ningún canal. Pensó que venía del pasillo, pero no le dio importancia. Apagó las luces y se fue a dormir. Lo inquietante es que, según su propio testimonio, no recuerda haberse quedado dormido, solo recuerda parpadear, y ya estaba en la mañana siguiente. Algo lo despertó, una sensación de frío anormal, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta durante toda la noche. Cuando se levantó para revisar, notó algo imposible. Había una puerta nueva en su corredor, justo entre el baño y su cuarto de estudio. Una puerta blanca, luminosa, casi pulcra, con un diseño que jamás había visto. Elías pensó que quizás estaba tan dormido la noche anterior que simplemente no lo había notado. Pero había un problema. Atrás de esa puerta no podía haber absolutamente nada. Su apartamento estaba exactamente delimitado por las paredes del otro edificio. Del otro lado, solo había un muro que daba al pasillo del segundo piso. No existía espacio para una habitación extra, ni siquiera un closet, nada. No puede ser, murmuró Elías, y tocó la puerta. Estaba fría, helada, como si llevara años sin ser abierta. La manija era de metal opaco, y cuando la giró, algo lo hizo retroceder. Sintió un segundo zumbido, más agudo, como una radio intentando sintonizar algo. La puerta estaba abierta. Se armó de valor y empujó hacia adentro. Lo que vio lo dejó paralizado. Un cuarto completamente vacío, bañado por una luz tenue que parecía venir de ninguna parte. No habían lámparas, no había bombillos, no habían ventanas, nada. Solo paredes grises, lisas, demasiado lisas, como si hubieran sido talladas de una sola pieza. Esto es imposible, pensó. Dio un paso dentro. El piso era más frío que el de su propia casa. Dejó un segundo pie dentro. Fue entonces que escuchó algo. Una respiración. No era fuerte, pero sí constante. Como si alguien estuviera dormido ahí dentro. Se quedó completamente quieto. Trataba de ubicar de dónde venía el sonido, pero no pertenecía a ningún punto. Era como si la respiración estuviera dentro de la habitación misma. Dio un paso hacia atrás, otro, y con el pulso acelerado, la habitación parecía expandirse, sí, expandirse. Lo que al principio parecía un pequeño cuarto, ahora parecía mucho más profundo. Como si hubiera más espacio del que él veía hace unos segundos. Elías salió corriendo y cerró la puerta. No volvió a abrirla desde ese día. De hecho, ni siquiera se acercó. Pero esa noche ocurrió lo peor. A las 3:11 de la madrugada, Elías despertó bruscamente. No sabía por qué, hasta que lo escuchó. La puerta estaba abierta otra vez. Abierta completamente, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. No, 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 no. Esto ya es demasiado, dijo temblando. Pensó en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decirles? Oye, bro, apareció una puerta en mi casa que no debería de existir. Sonaba ridículo, así que tomó su celular y decidió grabar todo. Caminó hacia la puerta con la cámara encendida. Cuando llegó al marco, algo lo hizo detenerse. Habían huellas en el piso. No eran huellas de zapatos. Eran marcas largas, como arrastres,
como si algo hubiera salido de ahí, gateando quizás. Se inclinó y tocó el piso. Seguía helado. Sea lo que sea, está fresco, dijo. Tragó saliva y apuntando la cámara hacia adentro, esta vez la habitación no estaba vacía, había una figura oscura, sentada en la esquina más distante, completamente inmóvil. No tenía forma clara, solo una silueta oscura, como si fuese la sombra de una persona, pero sin persona. Oye, ¿quién está ahí?, dijo Elías. Su voz quebrada, la figura no se movió. Elías retrocedió, pero su celular comenzó a vibrar sin razón alguna. La pantalla se llenó de estática. Luego, una voz distorsionada salió desde el teléfono. No era una voz humana, no tenía tono ni intención, solo decía una frase repetida: no cierres la puerta. Elías la cerró de un portazo. Ella volvió a abrirse sola, y él la volvió a cerrar, y se volvió a abrir, y así, 4 veces más, hasta que finalmente la cerró con fuerza y puso un mueble enfrente. Aún así, desde dentro, comenzó a escucharse un golpeteo, como si alguien estuviera tocando suavemente con los nudillos. Toc, toc, toc. Elías se encerró en su habitación hasta que amaneció. Cuando salió la luz del día, la puerta había desaparecido. El marco ya no estaba, el mueble estaba contra la pared, inútil. No había rastro de nada, ni puerta, ni huellas, ni habitación. Lo peor llegó 3 días después. Elías, todavía aterrado, había decidido mudarse. Pero mientras empacaba, sintió un olor familiar. Madera recién cortada, un olor que conocía muy bien. Se giró y ahí estaba otra vez, la misma puerta. Pero esta vez, al abrirla, no había un cuarto helado, no había respiración, no había sombra. Había algo peor. Estaba su propio apartamento replicado dentro. Sí, su living, su sofá, su cocina, todo era igual, pero vacío y sin vida, como una copia imperfecta. Como si alguien hubiera tratado de rehacer toda su casa, pero sin entender completamente cómo es una casa humana. Elías retrocedió temblando. Desde dentro de esa réplica, escuchó pasos acercándose, lentos, ignorando totalmente el hecho de que él estaba en el exterior. Pasos que venían de la copia de su pasillo, pasos que no podían ser suyos, pasos que alguien estaba caminando en una versión falsa de su hogar. No quiero saber qué hay ahí, susurró. Cerró la puerta, la selló con cinta, clavos, todo. Pero a las 3:11 de la mañana, volvió a abrirse sola. Esa fue la última grabación que dejó Elías, porque al día siguiente simplemente desapareció. Sus vecinos reportaron no haberlo visto salir. La policía encontró su apartamento intacto. No había señales de lucha, no había desorden. Solo una cosa llamó la atención de los investigadores: una puerta sellada con cinta y elementos forzados. La abrieron. ¿Qué encontraron? Nada. Un muro sólido, sin habitación, sin espacio, nada. Como si nunca hubiera existido. Y el celular de Elías, hallado en el piso, tenía una única nota de voz, grabada a las 3:12 de la madrugada. Una respiración que no era humana, y una frase distorsionada repetida 3 veces: aún no sales.